El tema de esta sesión es el debido proceso, garantía constitucional. Por ausencia debidamente justificada del doctor Fernando de la Rúa, actuará como ponente nacional el doctor Adolfo Armando Rivas, profesor de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Doctor Rivas, tiene uso de la palabra. Para comenzar de manera muy breve, 3 de las 9 ponencias que han llegado a mis manos. La primera es la que corresponde al doctor de la Rúa, precisamente, el debido proceso de garantía constitucional, en donde el doctor de la Rúa señala que el concepto de debido proceso puede ser considerado como equivalente al de inviolabilidad de defensa en juicio, señalando que el acceso al tribunal significa el presupuesto del concepto de debido proceso. El trabajo del doctor de la Rúa se extiende en la determinación y precisión de los principios constitucionales que hacen al debido proceso y en la acertada y abundante cita de doctrina y jurisprudencia sobre el tema de la inviolabilidad de la defensa en juicio. Otra de las ponencias que he de mencionar es la presentada por el mexicano Jesús Zamora Pierce, el derecho a la jurisdicción, en donde critica la concepción de Couture acerca de la acción como forma o modalidad del derecho de petición. Señala que el derecho a la jurisdicción es un derecho abstracto, pues no lo considera condicionado a la preexistencia de un derecho material. Y por último, en esta rapidísima síntesis, quiero recordar los términos de la ponencia presentada por el peruano Parodi Ramón, el debido proceso de garantía constitucional en la legislación peruana, que resulta un valioso aporte acerca de la Constitución peruana y sus implicancias sobre el tema, que el autor sostiene alcanzan no solo al campo legal, sino al social e internacional. Cuando hablamos del debido proceso, recordamos inmediatamente los antecedentes significados por el derecho constitucional norteamericano, tanto en la Constitución Federal como en las constituciones de muchos de los estados particulares. Este modelo americano fue indudablemente receptado por nuestra Constitución, la de 1853, y debemos respetarlo evidentemente como valioso antecedente del tema. Pero la Constitución de 1853, que no es el primer ensayo constitucional argentino, fue receptada y aceptada por un medio apto que ya había formado su Constitución real. Y esa Constitución real obedecía a una sociedad igualitaria, democrática, comunal. Y si nos estamos refiriendo a estas características de esta sociedad en la que se inserta la Constitución de 1853, no podemos sino mencionar como antecedentes del debido proceso aquellos que surgen de la vieja legislación española. Ya no podemos hablar de la Carta Magna inglesa sin referirnos a su antecedente, la legislación foral española. Y no podemos hablar del debido proceso sin recordar esta misma legislación foral, aquella que establecía el precedente del derecho de resistencia a la opresión cuando señalaba los derechos del hombre común hispánico frente a los abusos del sayón o del merino. Y no podemos dejar de recordar al respecto la configuración o caracterización que en las partidas de Alfonso el Sabio se hacía de la figura del juez,
Y en definitiva, por qué no decirlo, no podemos dejar de recordar aquel juez rústico que inmortalizó el alcalde de Zalamea, juez capaz de levantarse para defender su poder jurisdiccional, nada menos que contra el intento de la jurisdicción militar. Con estos antecedentes, así puestos de manifiesto, yo quiero señalar que la Constitución de 1853, como es obvio, no crea ni establece libertades. Afianza las libertades existentes según dice nuestro preámbulo, pero esas libertades preexisten a la ley, son inherentes al hombre. Cuando esas libertades se traducen en el mundo del derecho, nos encontramos entonces frente a los derechos individuales. Pero tampoco la Constitución de 1853, como ninguna de las constituciones liberales, crea los derechos individuales. Estos también preexisten al orden y a la normatividad. Simplemente nuestra Constitución, en el artículo 14 o en el artículo 17 o en su articulado general, lo que hace es enunciar aquellos derechos preexistentes para reafirmar su presencia en la vida civilizada del momento y del futuro. Eso sí, esa Constitución garantiza el ejercicio de esos derechos. Y los garantiza de dos maneras. Una manera básica está dada por la garantía de autoabstención. El propio Estado se autolimita y se compromete a no invadir el campo de los derechos individuales. Esa garantía es permanente, es constante, abarca todo el quehacer del Estado constitucional, comprende todo el obrar o el dejar de obrar del funcionario público cualquier sea al poder al que pertenezca. Se impone desde el vigilante de facción hasta el presidente de la República, pasando por el legislador y por el juez. Al lado de esta garantía y de esta forma de asegurar esos derechos que la propia Constitución enumera pero no crea, encontramos algo equivalente al debido proceso. Pero yo prefiero utilizar no el término debido proceso, sino el concepto de protección judicial de los derechos, que parece un poco más amplio que el anterior y que nos coloca mejor dentro de nuestra tradición jurídica. Esta garantía de la protección judicial de los derechos tiene un presupuesto básico que está dado por el funcionamiento de un poder del Estado dotado de independencia funcional con respecto al poder administrador y al poder legislativo. Es el poder judicial que en la Constitución Nacional aparece regulado en los artículos 94 y siguientes. Esta independencia del poder judicial conlleva la virtud de imparcialidad de sus integrantes. Esta imparcialidad está referida con dos direcciones o con dos sentidos. Uno, con respecto a los otros dos poderes. La Constitución quiere garantizar la existencia de un poder independiente que pueda estar por encima y como vaya a dar por el avance de los otros poderes, especialmente del poder administrador. Pero al mismo tiempo, esta virtud o virtualidad de imparcialidad está destinada a garantizar al particular no solamente frente a los avances del Estado, sino frente a los avances de otro particular, tema que resulta significativo señalar por cuanto en el mundo moderno nos encontramos con los avances de corporaciones, de gremios, de entidades de tipo financiero o comercial que pueden ser tan peligrosas para las libertades individuales como los clásicos avances de los Estados. La garantía de la protección judicial de los derechos
no es una garantía que tenga funcionamiento permanente. Está en potencia, pero se transforma en acto cuando el particular recurre a ella, de lo cual deriva la existencia del concepto de acción y de su correlativo, la defensa. A la vez, esta garantía de intervención judicial para la defensa de los derechos se encuentra condicionada por distintos principios que la propia Constitución Nacional enumera. Y así tenemos el principio de la plenitud física. Nadie puede ser sometido a tormento, según reza el artículo 18 de la Constitución Nacional, con otros términos distintos del que yo empleo. El principio de reserva moral. Las acciones privadas de los hombres están exentas de las autoridades de los magistrados en la medida que no trascienden y afecten los derechos del tercero, artículo 19 de la Constitución Nacional. El principio de igualdad ante la ley, artículo 16 de la Constitución Nacional. El principio de reserva, artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional. Nadie puede ser penado sin ley anterior al hecho del proceso. Nadie puede ser privado a ser privado de lo que la ley no prohíbe, ni obligado a hacer lo que la ley no manda. El principio del juzgamiento previo, artículos 18, 17 y también 19 de la Constitución Nacional. El principio de acceso a la justicia, inherente, implícito a todos estos principios anteriormente enunciados. El principio de autopreservación jurídica, artículo 18. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. La garantía de la protección judicial de los derechos se efectiviza mediante el proceso. De esta manera no puede concebirse la existencia de derechos que no tengan un proceso correlativo que permita ejercitar su defensa. Esta tesis surge con claridad de los ya conocidos casos jurisprudenciales que dieron o que sirvieron de antecedente a nuestro juicio de amparo, los famosos casos Scott y caso Siri. Había derechos afectados por la actitud del Estado y por la actitud de particulares, y no era posible que los magistrados se negaran a dar la protección adecuada y razonable a los mismos por falta de un proceso específico. Si no existía el proceso específico, era necesario crearlo para proteger los derechos. Al lado de estos principios que hemos enunciado, y que no son, por supuesto, exclusivos de la garantía de la intervención judicial en la defensa de los derechos, sino que son comunes también a esa garantía genérica de autolimitación que antes habíamos señalado, encontramos el principio implícito de la razonabilidad estructural del proceso, ya que no puede concebirse la garantía de la protección judicial sin medios aptos para efectivizarla en forma rápida y efectiva. El proceso debe ajustarse así en cuanto a sus contenidos esenciales, no solamente a los principios referidos anteriormente, sino que en cuanto a su complejidad estructural debe ajustarse a la razonabilidad expresada. De ahí que resulta implícito en los principios de la Constitución el que frente a la violación de un derecho con carácter manifiestamente ilegal o arbitrario se conceda una vía rápida, una vía efectiva, tal como está caracterizada actualmente en nuestro amparo contra actos provenientes del Estado o en el juicio sumarísimo que, como todos sabemos, se aplica, entre otras cosas, a los actos provenientes o contra los actos provenientes de particulares. Por otro lado, este principio de razonabilidad estructural en el proceso es el que permite repudiar aquellas sentencias que, como culminación
precisamente de este proceso incurren en exceso ritual, o aquellas que incurren en arbitrariedad, entre ellas aquellas que violan el principio de congruencia. Y por otra parte, y precisamente en nombre de este mandato implícito de la Constitución, encontramos en los códigos de procedimientos dispositivos tales como el correspondiente a los artículos 319, 321, 322, etcétera, de nuestro Código de Procedimientos Nacionales, en los cuales, teniendo en cuenta la complejidad y las características del conflicto, el magistrado se encuentra autorizado a determinar el tipo de proceso aplicado. Esta es una muy rápida síntesis. Yo he sido llamado a actuar en reemplazo del doctor de la Rúa y hago lo que puedo con toda franqueza. De manera que yo voy a rematar y redondear mi trabajo señalando que en la Constitución Nacional existen normas y principios que permiten realizar una interpretación actualizada de los mismos, una interpretación dinámica de los mismos. Quiere decir que hay dispositivos que son de interpretación elástica, pero hay también dispositivos que son de interpretación rígida, en los cuales el intérprete no puede variar el contenido esencial de los mismos. Precisamente en todo lo que hace a esta garantía de intervención jurisdiccional, en todo lo que hace a estos principios que acabamos de enunciar, se hace necesario que la interpretación correcta se ajuste al espíritu de nuestros constituyentes y de esta manera se ajuste al deseo de asegurar al hombre, sea el nacional, sea el extranjero que habite en nuestro país, una convivencia pacífica, una convivencia alejada de los sinsabores de las persecuciones políticas, una convivencia que le permita vivir lejos de la arbitrariedad de los gobernantes y lejos de los abusos de derecho en los que puedan incurrir también los particulares. Les agradezco la atención que me han prestado y creo que me sobra tiempo. Sí.